es el primer día laborable en el que no estamos obligados a llevar mascarilla cuando estemos en exteriores y podamos mantener esa distancia de 1,5 metros. Sin embargo, si han salido a la calle es curioso porque muchas personas continúan llevando esa mascarilla. Los expertos, los psicólogos, ya han llamado a ese síndrome, que es una especie de ansiedad, de miedo, de vernos con la cara descubierta, el síndrome de la cara descubierta o el síndrome de la cara vacía. Nosotros hoy hemos querido hablar sobre este asunto con la psicóloga Laura García. Buenos días. Hola, buenas, soy Laura López, encantada. Ay, Laura López. Perdóname, Laura, que te he cambiado el apellido. Era Laura López García, ¿no? Sí. Eso, Laura López García, pues rectificado ya. Y con la psicóloga Laura López García, con la que vamos a hablar sobre este síndrome. Y lo primero, Laura, es preguntarte, ¿en qué consiste este síndrome? Bueno, hablan de aspectos como síntomas como la ansiedad, el estrés, la angustia, esa vergüenza o ese miedo incluso a quitarse la mascarilla. Pero yo ahondaría un poquito más, porque sí que es cierto que a nivel de esta pandemia, ¿no? que como bien has dicho, es algo bueno, que no es obligatorio, ¿no? Quitarse la mascarilla, cada uno tiene un nivel de adaptación particular, no podemos globalizar. Además que también me parece importante porque hablamos de síndromes que se han puesto nombre a cuestiones que había de fondo de alguna manera, ¿no? Porque cuando aparece la ansiedad, la angustia ante quitarse la mascarilla, ante esa incertidumbre de lo que va a pasar, habla realmente no por la mascarilla es como un desplazamiento, habla de que esa persona ante una gestión del cambio hay una dificultad en ella, ¿no? Entonces es ponerle nombre a cuestiones que ya había de fondo. Y claro, lo que sí nos ha mostrado la pandemia es el poco cuidado que a veces se tiene de la salud en general, de la salud mental de la población, porque cualquier elemento externo no tiene por qué producir síntomas, eso no es normal. Los síntomas hablan de una incapacidad de adaptación, de que una persona no puede gestionar ese condicionante que añade un elemento más a esa historia personal de cada persona, porque no es que eso te produzca eso, sino que hay una historia personal en esa persona de esa confrontación con los conflictos internos que se pone en juego en ese momento de quitarse la mascarilla. Además, también te voy a decir una cosa que me parece también importante, que a lo mejor no lo hemos visto desde ese prisma, ¿no? Pero eso de protegernos la cara, ¿no? Protegernos frente a un virus, protegernos del contagio, también tiene una connotación afectivo-sexual, ¿no? En el sentido de que también es una manera, como un símbolo en esa asociación, de protegernos de algo. ¿Y de qué nos protegemos? Sino de uno mismo, porque a través de los síntomas se huyen de condiciones que aparecen también frente a los otros, la afectividad en las personas, esa sociabilidad, y a veces como un elemento fóbico, como algo que uno se cubre, se tapa detrás, ¿no? Porque en la cara afloran también todas las emociones, el cuerpo es el escenario de lo psíquico, y claro, ahí en esa reticencia también a quitarse la mascarilla, si aparecen esas cuestiones de la vergüenza, del pudor, estamos hablando también de una cosa con una connotación que tiene que ver con lo afectivo sexual con los demás, con la afectividad que surge con las otras personas y esa incapacidad a veces de sociabilidad, ¿no? Laura, a nivel práctico, para los malagueños que nos estén viendo y Ujú. que estén en su casa y digan, oye, pues a mí me ha pasado. Yo he salido a la calle este fin de semana a partir Ujú. del sábado y no me he visto capaz de Mm. quitarme la mascarilla. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos gestionar? Sí, a mí me parece que hay que tener en cuenta que cada persona tiene su ritmo, no obligarnos demasiado a hacer algo que está chocando con nuestras manifestaciones en el cuerpo, ¿no? Ujú. Sino que hacerlo poco a poco, de manera gradual, en espacios abiertos. Y bueno, luego tenemos que tener en cuenta que, claro, que el virus sigue ahí, ¿no? Entonces hay un grado de incertidumbre. Me parece que también es importante no llenarnos la cabeza de pensamientos negativos, rellenarlo con fantasía, porque eso es lo que nos hace huir de la realidad. Hay que tener un respeto ante esa situación, pero también es cierto que a veces hay personas que en su forma de pensar la realidad creen que teniendo ideas catastróficas o pensamientos negativos es como si les ofreciera como una vacuna para la vida, ¿no? Creen que si pienso mal, luego me va a ir mejor. Y no es así, ¿no? Lo único que vas a producir ahí es generarte ansiedad, generarte angustia, miedos, porque la incertidumbre forma parte de la vida, pero ya digo, hay que tener respeto, pero no dejarse llevar por esos pensamientos negativos y esas catástrofes que a veces se llenan en la fantasía porque no puedes articularlo en la realidad, ¿no? Entonces, mejor pensar más en positivo en el sentido de que es algo bueno, que tenemos que aprender
a gestionar, a vivir, a convivir con ellos y que vivir nuestro presente nos va a facilitar, y teniendo proyectos de futuro, nos va a facilitar que estemos en el presente y que podamos vivir una vida pues más enlazada a la salud. Claro. Laura, he entendido entonces que debemos tomarlo con tranquilidad, darnos tiempo y no obligarnos a nosotros mismos a quitarnos la mascarilla si vemos que no estamos preparados, pero tampoco dejarnos llevar a lo mejor por esos pensamientos negativos, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a estar con la mascarilla ya toda la vida. Mantenernos en un equilibrio. Claro, porque también hay que tener en cuenta eso, que la mascarilla también habla de cuestiones que nos pasan a nosotros, de cómo está nuestro estado emocional. Entonces ahí yo aconsejaría que si eso se perdura en el tiempo, consultaran con un profesional, porque sí que es cierto que necesitamos todo un proceso de adaptación. Somos animales de costumbre, por así decirlo, ¿no? Y lo que hemos estado acostumbrados durante un tiempo es difícil, nos cuesta despegarnos de eso y sustituirlo por otra cosa. Lo que pasa es que sí nos habla el psicoanálisis de la importancia en la salud de la capacidad de sustitución. Y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Hay cosas que antes podíamos hacer y las hemos tenido que sustituir por otras. Y claro, eso es lo que nos ofrece ese grado de salud, es poder sustituir. Antes podíamos hacer una cosa y ahora pues también el poderte quitar la mascarilla te va a permitir hacer otras, ¿no? Hacer otra. Laura, hablábamos mucho durante la pandemia de los gestos de cariño, del no poder dar los 2 besos, de no poder dar abrazos, de no poder acercarnos a la gente. Poco a poco estamos recuperando, pero todo eso ha dejado un pozo también en todos nosotros. Sí, lo que pasa, claro, es interesante eso porque constituimos nuestro cuerpo conforme a las relaciones con los otros. Nuestro cuerpo es porque tocamos otro cuerpo y ahí es donde recibimos esa sensación. Y claro, es muy importante el acercamiento físico, tocarnos, besarnos. Pero digo, hay veces que la salud prima más y ha sido más necesario sustituirlo por otras cosas, ¿no? También hay gente que está pegada todo el día y luego no se dice una palabra de cariño, ¿no? Que también hay que tener la importancia de esas palabras, ¿no? De escuchar al otro, aprender a conversarnos, establecer otro tipo de higiene afectiva, ¿no? En el sentido de poder acercarnos al otro a través de ese puente de palabras que a veces las palabras son, digamos, balsámicos, ¿no? Para las personas, ¿no? Y que es importante el acercamiento físico. Pero vemos que la pandemia nos ha exigido en algún momento, pues claro, no hacerlo con personas que a lo mejor no están tan cerca nuestras, ¿no? Claro, hablábamos también de justamente las consecuencias que va a tener para todo la pandemia. Es verdad que cuando hemos hablado con expertos, con psicólogos, con psiquiatras, nos han dicho que el número de consultas se está incrementando porque al final nos ha afectado psicológicamente más de lo que pensábamos en un primer momento. Y los efectos están saliendo ahora, con el tiempo. Sí, a mí me parece también importante pensar eso, cómo nos cuestionamos la salud mental, porque a veces creemos que la salud mental tiene que ver con la ausencia de enfermedad y no tiene nada que ver con eso. La salud tiene que ver con construirla día a día y vemos cuando no es el acontecimiento externo lo que nos produce una enfermedad o lo que nos produce sintomatología, sino ese es el granito que colma el vaso, ¿no? Por así decirlo. Y ahí habla de cómo nosotros se lleva a cabo esa gestión emocional, esa gestión de nuestros afectos, esa gestión con nosotros mismos. Hay procesos inconscientes, nosotros somos muy complejos y claro, a veces aparece un elemento externo y ahí es como una lupa, ¿no? Como nos viene a aumentar, mira, aquí pasa algo, como el pilotito de gasolina que nos está señalando que hay algo que no estábamos viendo o que queríamos rechazar, porque muchas veces eso, huimos. Estamos en una sociedad un poco hedonista, ¿no? De eso ni me hables, no quiero saber nada de eso. Pero en realidad estamos huyendo de una realidad que se muestra ahora. Las personas con un nivel de adaptación mayor han sido precisamente las personas que han cuidado su salud mental. Ya. Entonces es importante, es un capítulo muy importante que está muy pendiente en la población y que los problemas incluso se han amplificado. Ya habría problemas de ansiedad, de mala gestión, de fobia, agorafobia, etcétera. Lo que pasa es que la pandemia ha hecho que se amplifique más y que ya no pueda haber otra salida en esa persona. Por eso es importante cuidarse. Bueno, pues hay que cuidarse mucho Sí. y nos lo ha explicado hoy y hoy nos ha dado esos consejos la psicóloga Laura López García. Sí, Muchísimas muchas gracias por gracias. habernos acompañado hoy, A vosotros. Laura. Nosotros vamos a seguir contando.